Ya, ahora sí. Ahora sí ya se está grabando. Me había olvidado. Esperen un rato. Nuevamente les voy a compartir. Listo. Ahora sí está grabando. Bueno, vamos a pasar al tercer ejercicio. A ver qué ha pasado. Bueno, el tercer ejercicio dice, si el anión divalente de un átomo contiene 15 electrones, 11, 14, 15, 12, 13, ¿no? Vamos a tratar de sacar los datos que tengo, ¿ya? Primero dice el anión divalente. ¿Qué es un anión y qué es divalente? Esos términos tenemos que ya familiarizarnos, ¿ya? Ya, de un átomo contiene 15 electrones, dice. Tenemos como dato ya que hay 15 electrones. Ya nos está pidiendo hallar el número atómico. Número atómico. Ya tenemos los datos. 15 electrones. Nos pide hallar el número atómico. Y además que es un anión divalente. ¿Qué quiere decir eso? Que son iones de carga negativa. En este caso, cuando dice divalente, quiere decir que ganó 2 electrones. Bueno, por eso se carga negativamente aquí. ¿Ya? Se está cargando negativamente. Quiere decir que este átomo ha ganado 2 electrones. Como ganó 2 electrones, ya tiene un total de 15 electrones. Ahora nos está pidiendo, determina su número atómico. A ver, vamos a desarrollar. Fíjate acá, mira. Si este átomo X, que ustedes ven acá, este átomo X es un anión divalente, quiere decir que ha ganado 2 electrones, dice que ganando 2 electrones tiene 15 electrones en total. Es decir, ganando 2 electrones tiene 15 electrones en total. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su número atómico? Sabiendo que este es un átomo neutro. ¿Listo? Entonces yo puedo decir lo siguiente. Si ganando 2 electrones, mejor dicho, posee 15 electrones, entonces su número atómico, o mejor dicho, vamos a poder determinar ahorita con alguna fórmula. ¿Listo? Entonces yo puedo aseverar que sin ganar estos 2 electrones, este átomo puede tener 13 electrones. ¿Listo? 13 electrones. Aquí está la formulita. Hay una formulita para determinar los electrones, ¿ya? Por ejemplo, cuando ganan electrones, simplemente se le suma a Z se le suma los 2 electrones que haya ganado. En este caso tuvo 2 electrones. Eso quiere decir que Z vale 13. Profe, ¿cómo averiguó que vale 13? Por esto mismo, por esta forma, ¿listo? Cuando un átomo es neutro, ¿listo? Cuando un átomo es neutro, aquí está, cuando un átomo es neutro, la cantidad de protones y la cantidad de electrones van a ser lo mismo. ¿Listo? En este caso, como tiene 13 electrones, también Z va a valer 13. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Su número atómico es 13. ¿Ya? Entonces aquí sería la respuesta a la letra E. No hay problema con eso. Ustedes tienen que tener en cuenta eso. Bueno, pasamos al siguiente. No hay preguntas, ¿verdad? A ver, en el chat voy a revisar. No hay preguntas. No hay preguntas. Entonces estamos recordando esto, ¿ya? Tenemos que recordar esto. Cuando un átomo neutro es el número de protones, el número de electrones y Z es lo mismo, ¿listo? La misma cantidad. Si tengo 3 electrones, entonces tengo 13 protones o su número atómico es 13 también, ¿ya? No hay problema hasta ahí. Esto de aquí, anión divalente, significa que ganó electrones, ¿ah? Aquí tienen que poner ganó, ¿ya? Eso también hay que especificar. Ganó electrones, ¿ya? Ganó electrones.
significa anión divalente. Si dijera catión divalente, quiere decir que perdió 2 electrones, ¿ya? Pero se carga positivamente. Esa es la otra parte, ¿no? Entonces vamos a entrar ahora al otro ejercicio. Bueno, aquí hay otro ejercicio del mismo tema. Dice, un núclido de un elemento presenta 4 neutrones. Hallar el número de partículas positivas, dice. Y nos da esta expresión de aquí. ¿Ya? Nos está dando esta expresión de aquí. Vamos a hacer lo mismo, sacar todos los datos posibles y ahí desarrollar. Primer dato. Tenemos 4 neutrones. ¿Ya? 4 neutrones tenemos. Hallar el número de partículas, dice. Número de partículas positivas. Vamos a recordar algo. Ustedes conocen el neutrón, conocen el protón, ¿listo? Y conocen el electrón. Son subpartículas fundamentales, se le llama en química, ¿listo? Aquí el ejercicio dice hallar el número de partículas positivas. Está haciendo referencia a estos específicamente. Obviamente hay otras partículas, ¿no? Hay otras partículas. Pero cuando les hace mención a las partículas positivas, hace referencia a las partículas fundamentales. En este caso, el neutrón no tiene carga, ¿listo? Ustedes tienen que tener en cuenta eso. El protón sí tiene carga positiva. Y el electrón tiene carga negativa. Eso es para recordar esto, ¿ya? La pregunta cuando dice hallar el número de partículas positivas, te está preguntando sobre esto de acá. Sobre esto te está preguntando. Sobre los protones, porque son las únicas partículas que tienen carga positiva. Dentro de las subpartículas que son fundamentales, ¿no? Entonces tendremos que hallar la cantidad de protones que tiene este elemento o este átomo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Nos está preguntando sobre eso. Entonces voy a borrar esta parte. Traten de grabarse eso siempre, ¿ya? Bueno, los datos vamos a sacar aquí. A ver, ¿cuáles son los datos? Tenemos neutrones, 4 neutrones, nos da esta expresión y además nos pide hallar el número de protones. ¿Ya? Nos está pidiendo eso. Vamos a desarrollar. De esta expresión de aquí. De esta expresión de aquí. Voy a tomar esta expresión, lo voy a desarrollar. Quiero que se den cuenta, ¿ya? Mira acá. Esto que está aquí, este 2x que está aquí en la notación, ¿listo? Me representa el número atómico, ¿listo? Esto me representa el número atómico. Z es símbolo de número atómico. Ya aquí lo voy a poner, significa número atómico, ¿ya? Atómico. Aquí lo voy a poner atómico, ¿ya? Entonces, este 2x, esta expresión 2x me representa el número atómico. Y esta expresión que está aquí, que es 3 por x menos 8, me representa, aquí está, me representa la masa atómica. ¿Listo? O también llamado número másico. En este caso vamos a ponerle la masa atómica, ¿ya? La masa atómica. Ustedes tienen que recordar ¿cómo se llama? Masa atómica, un ratito. Atómica. Listo. Esto me representa la masa atómica, ¿ya? Ustedes tienen que recordar lo que son las representaciones en química. Y esta E que está aquí, esta letra, me representa obviamente el átomo, pues, ¿no? O el elemento. El átomo. ¿Ya? El átomo me representa. Listo. Me representa el elemento o átomo. ¿Listo? Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Vamos a recordar una fórmula, ¿ya?
Dice que la masa atómica, aquí, esto vamos a recordar, la masa atómica es igual a Z más N, que es Z, número atómico, más el número de neutrones. ¿Listo? Eso vamos a recordar. Simplemente de aquí yo estoy sacando esta fórmula de aquí. Aquí está la masa atómica. Aquí les voy a graficar. ¿De dónde sale eso? Quiero que me presten atención porque algunos estarán mareando. Voy a dibujar más o menos cómo es el átomo. ¿Ya? Aquí, más o menos. Obviamente, en el núcleo del átomo hay cargas positivas. Aquí lo voy a poner. Cargas que son protones, pero también están incrustadas lo que son los neutrones, que no tienen carga. Ya, aquí lo voy a poner. Aquí está. Hay protones y hay neutrones. ¿Ya? El núcleo del átomo está formado así. ¿Ya? Y alrededor del núcleo, obviamente alrededor, hay una nube electrónica. ¿Listo? Aquí hay electrones alrededor. Por aquí también hay otro nivel y así sucesivamente. ¿Listo? Esto que está en el núcleo se llama masa atómica. Aquí está, se representa con la letra A. ¿Listo? Eso se llama masa atómica, todo lo que está en el núcleo. Y esto que es positivo, que está aquí, son protones. ¿Listo? Lo podemos llamar número de protones, pero también se le representa con Z. Esto significa número de atómicos. ¿Listo? Y estos ceritos que ustedes ven, ya obviamente son los neutrones, simplemente N. ¿Listo? Si yo sumo, Z más N, me va a dar la totalidad, ¿sí o no? Todo esto. Me va a dar A. Entonces de ahí yo saco justamente esta fórmula de aquí. ¿Ya? De ahí estoy sustrayendo esta fórmula. Ahora voy a despejar esta ecuación de aquí porque necesito hallar la cantidad de neutrones. ¿Ya? Voy a despejar esto de aquí. Me va a quedar de esta manera. ¿Ya? Me va a quedar de esta manera. Quiere decir que N es igual a A menos Z. Ya esto que pasa al otro lado, restando. Te queda de esta manera. Entonces decimos lo siguiente. ¿Cuántos neutrones tenemos? 4, ¿verdad? En el enunciado tenemos 4. ¿Cuánto vale A? Si te das cuenta, A, es decir, la masa atómica, ya tenemos aquí en la expresión. Aquí está. ¿Listo? Vale 3 por X menos 8. ¿Listo? Aquí lo estoy poniendo. Aquí lo estoy poniendo. ¿Ya? Y menos ponemos ahí. Z, ¿cuánto vale? Z vale 2X. ¿Listo? Desarrollamos la ecuación. Voy a borrar esa parte, ¿ya? He hecho un garabato. Ya, esto quiero que se grabe, ¿no? Esta parte voy a borrar. Entonces, aquí tenemos ya lo desarrollado, ¿listo? 3x te va a quedar menos 24. 3x menos 2x, ¿cuánto te da? X. Desarrollamos, al final te queda así. 4 es igual a x menos 24. Seguimos desarrollando. Esto pasa a este lado, ustedes despejan, les va a salir que x vale 28. ¿Listo? Pero a mí no me está pidiendo cuánto es el valor de x. A mí me está pidiendo hallar la cantidad de partículas positivas. Simplemente voy a reemplazar aquí, bueno, donde está z, voy a reemplazarlo ahí donde dice 2x. Entonces pongo ahí. Luego digo, z vale 2x, si te das cuenta. ¿Listo? Aquí estoy poniendo lo mismo. Que z vale 2x. ¿De dónde saco eso? De aquí justamente. De aquí estoy sacando la expresión. Entonces digo, reemplazo. ¿Cuánto es el valor de x? El valor de x es 28. 2 por 28, ¿cuánto es? 56. Entonces z vale 56. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Como este es un átomo neutro, como z es igual a 56, también es a la misma cantidad de protones. Recordando esto. ¿Ya? Recordando esto. Z es igual, aquí vamos a poner, al número de protones. ¿Listo? Hay que recordar eso. El número de protones. Y a su vez es igual al número de electrones. Ya, al número de electrones.
Esto vamos a recordar. Esto se aplica para átomos neutros. ¿Listo? En este caso también se aplica. Entonces, si Z vale 56, la cantidad de protones es 56. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Entonces aquí la letra A. ¿Ya? La letra A sería. No hay preguntas, ¿no? Ya. No hay preguntas. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Tenemos la pregunta 5. ¿A qué periodo y grupo pertenece un elemento cuyo número atómico es 46? Dice. A ver, nos está pidiendo dos resultados. Nos está pidiendo el periodo nos está pidiendo, y nos está pidiendo el grupo, ¿ya? De un elemento cuyo número atómico nos da el valor de Z, cuyo número atómico es 46. Vamos a extraer todos los datos, ¿ya? Aquí nos pide hallar el periodo y también a qué grupo pertenece. Y además nos da como dato que el número atómico es 46. Vamos a recordar un poquito, ¿ya? ¿A qué se refiere con periodo? Ustedes conocen la tabla periódica, más o menos es así, ya, más o menos así la tabla periódica, ¿ya? Voy a graficarlo, más o menos así, ya, un garabato. Ya, más o menos así es. Los periodos al cual se refiere son estos de aquí, estas filas de aquí. 1, es decir, en este sentido, ¿ya? 2, 3, aquí, y así sucesivamente hasta llegar a 7. ¿Listo? Esos son los periodos que nos está pidiendo. ¿En qué periodo está este átomo o elemento cuyo número atómico es 46? Y el grupo nos está pidiendo, obviamente, ustedes conocen que la tabla periódica se agrupan, pues, ¿no? En el grupo A se encuentra en los extremos, aquí, ¿listo? Y aquí. Y el grupo B se encuentra aquí en medio, ¿listo? Ahí está. Obviamente este es 1A, la columna 1A, y por aquí está más o menos el 2A, y continúa acá 3A hasta llegar a 8, ¿listo? Hasta llegar a 8. Y aquí también igual, aquí comienza 1, 1B, 2, 2B, y luego continúa acá 3, y así sucesivamente hasta completar los 8 grupos, ¿listo? Entonces, eso es lo que tenemos que hallar, en qué periodo está y en qué grupo, ¿no? Si pertenece a A o a B, eso tenemos que hallar. Entonces, el dato que nos va a servir justamente es Z, pues, ¿no? Este valor nos va a servir para ello. Tenemos que realizar necesariamente lo que es la configuración electrónica. Ustedes recordarán el método de Sarrus, o también conocido como el método del serrucho. Tienen que recordar eso, ¿ya? Y es importante analizar eso. Entonces, a partir del valor del número atómico, aquí, el número atómico, yo voy a hacer la configuración electrónica. Entonces digo, vamos a desarrollar. Aquí está la configuración electrónica. ¿Listo? Mira acá, fíjate acá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 3P6, 5S2, 5D8. Entonces, estoy haciendo esa secuencia del método de Sarrus. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Entonces, en cada nivel hay subniveles. Y los niveles son las letritas que están ahí, ¿no? Y los numeritos que están como exponentes son electrones, ¿ya? Entonces, si mi número atómico es 46, obviamente los numeritos que están arriba, que son los electrones, me tienen que dar 46. Mira acá, fíjate acá. Aquí ya tengo 10 ya. Tengo 2 más 2 más 6 serían 10. Aquí tengo 2 más 6 más 2, tengo 10. Hasta ahí voy 20. Aquí con 10 sería 30. Aquí tendría 38. 40 ya tendría aquí ya. Más 6 sería 46. Está completo. Apenas que llegue la distribución a 46,
Ahí tiene que terminar la configuración electrónica. ¿Listo? Eso tiene que quedar claro. Recordando un poco, ¿ya? La parte teórica. Entonces, cómo me puedo dar cuenta a qué periodo pertenece? Esta columna de aquí que yo les he mencionado, se llaman periodos, ¿ya? Eso también, eso ustedes lo tienen que saber muy bien. Periodos, pero también son llamados niveles, ¿listo? Son los niveles de un átomo, niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ustedes conocen eso. Niveles, así también se les llama, ¿ya? Quiero que te des cuenta, mira, Esteban, ¿dónde termina la distribución? Ah, aquí termina, aquí, en el último. Me ha botado de la... Hay un problema de internet. A ver un ratito ya. Espérenme. Les voy a compartir otra vez. Ya, aquí nos hemos quedado. Les estaba indicando de que estos numeritos que están aquí me van a indicar la columna del grupo. ¿Listo? ¿En qué columna se encuentra? Si yo lo sumo, 2 más 8, ¿cuánto va a ser? 10 te va a dar, ¿verdad? 10 te va a dar. Entonces, estos numeritos de aquí me indican, mejor dicho, hay que sumar estos electrones, ¿ya? Hay que sumar los electrones. Y si tú sumas aquí, te da 10, pues, ¿no? Te va a dar 10. Entonces, quiere decir que está en la columna 10, pues, ¿no? Ahora tú me vas a decir, profesor, no existe la columna 10. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a ir por partes, ¿ya? Y se van a fijar en el último subnivel. En este caso, el subnivel D. Ahora, quiero que te des cuenta, el subnivel D, ¿a qué grupo pertenece? ¿Al A o al B pertenece? Eso tienes que darte cuenta, ¿ya? En este caso, pertenece al grupo B. Ahorita vamos a ver eso. Y también tienes que fijarte en el último nivel. ¿Listo? Este es en este caso 5, el nivel, el último nivel. Aquí les he puesto una imagen, creo. Esto voy a borrar, ¿ya? Voy a borrar un ratito. Con esto les voy a explicar. Ahí tienen una tabla periódica. Listo. Entonces quiero que te des cuenta. Por aquí está el grupo A. Por aquí está el otro, la otra parte del grupo A. Y aquí está el grupo B. ¿Listo? Aquí está el grupo B. Al sumar yo los electrones te da 10. Quiere decir que está en la columna 10. Entonces, y además el subnivel acaba en D. Fíjate acá, D. D está en el grupo B. Ah, quiere decir que este elemento está dentro del subnivel D, aquí en este grupo. Todo aquí. ¿Listo? En el grupo B está. Y el nivel 5, obviamente, está aquí. Mira, este es 1, este es 2, este es 3, este es 4, este es 5. Aquí tiene que estar. ¿Listo? En esta fila tiene que estar ese átomo. ¿Listo? Pero dentro del grupo B. Entonces, en química se distribuye de esta manera. Aquí se enumera 1 y aquí 2. Se continúa. Por aquí 3. Obviamente estamos recordando un poquito, ¿ya? Aquí 3 y así sucesivamente hasta llegar a 8. ¿Listo? Ahora, cuando llegas a 8, la columna 8, mejor dicho, 8, 9, 10, ¿listo? La columna 8, 9, 10, 11. No, la columna 8, 9, 10 es considerado solamente un grupo. ¿Listo? A ver dónde está aquí. Aquí es 3, aquí es 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
¿Listo? Todo esto de aquí es considerado, los 3 columnas, como 8. ¿Listo? Ahí no se puede escribir, sería 8B. Si te sale 8, está en el grupo 8B. Si te sale la suma 9, está en el grupo 8B. Y si te sale 10, está en el grupo 8B. Eso tienen que tener en cuenta, ¿listo? Es decir, el grupo 8 está, está formado por 3 columnas ahí. Entonces, como aquí te dio la suma 10, quiere decir entonces que está en el grupo 8A, ¿listo? Entonces ya pudimos sustraer el resultado. El periodo es 5 y el grupo es 8B, ¿listo? 8B aquí, está dentro del grupo B. La suma te dio 10, obviamente, ¿listo? Si te da 8, o te da 9, o te da 10, va a pertenecer al grupo 8, ¿listo? Al grupo 8, pero del grupo B. Profe, ahora ustedes te preguntarán, ¿y si me sale 12, 11 o 12? Ojo, ojo. Si te sale 11, si te sale 11, va a pertenecer al grupo 1, ¿listo? Al grupo 1. Y si te sale 12, el resultado, ¿listo? Va a pertenecer al grupo 2 del grupo B, ¿listo? Es un poquito de teoría que estamos recordando, ¿ya? Entonces, si te sale un 11, al grupo 1 nuevamente lo agrupas. Si te sale 12, 13 ya no te va a salir, obviamente, ¿ya? Entonces ya más allá no vas a poder llegar. Entonces aquí la respuesta sería, bueno, eh, eh, la letra C, ¿listo? Pertenece al periodo 5, grupo 8A, ¿ya? Entonces de esta manera se puede desarrollar este ejercicio. ¿Hasta aquí hay preguntas? No hay preguntas. Listo. Pasamos al siguiente. Este es un poquito de teoría, ¿ya? Un poquito de teoría. A ver, respecto a las moléculas de ácido fórmico, dice. Podemos afirmar, aquí hay 2 enlaces dobles y 2 enlaces simples. Hay un enlace pi y 4 enlaces, ¿cómo se llama? Sigma. En la letra C dice hay un enlace pi y 3 enlaces sigma. ¿Listo? En la D, 2 enlaces covalentes coordinados y 3 enlaces covalentes. Presenta resonancia, dice. A ver. Datos que vamos a sacar, ¿ya? Voy a tratar de esta fórmula de aquí, de expresarlo de otra manera, ¿ya? Fíjate acá. El carbono es un átomo tetravalente. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tener 4 enlaces covalentes, ¿ya? 4 enlaces covalentes. Esto lo voy a distribuir de otra manera. Entonces aquí, por ejemplo, forma un doble enlace con un oxígeno, con un átomo de oxígeno, ¿ya? Con un átomo de oxígeno. Y a su vez va a formar, obviamente, aquí con un hidrógeno. ¿Listo? Con un hidrógeno. Y por aquí va a formar otro enlace con el ion OH. ¿Listo? De esta manera, la molécula de ácido fórmico lo puede expresar de otra manera. Ahora, dice la pregunta, ¿puedo afirmar? Dice, hay 2 enlaces dobles, dice. Sí, es correcto. A ver, 2 enlaces dobles. No, solamente hay un enlace doble. ¿Listo? Un solo enlace doble que está formando con el oxígeno. Entonces, la letra A ya sería descartado, ¿no? Descartamos eso. La letra B dice, hay un enlace pi y 4 enlaces sigma, dice. A ver, vamos a ver eso. Un enlace pi. ¿Ya? Aquí puede haber un enlace pi. Ya, hay un enlace pi. ¿Qué más dice? 4 enlaces sigma. Ya, aquí hay un sigma. Aquí hay otro sigma.
Y acá hay otro sigma. Solo son 3 sigma. ¿Listo? La letra B descartado. La letra C, hay un enlace pi y hay 3 enlaces sigma. Si es correcto esto. ¿Listo? Cuando en química hablamos de doble enlace, es decir, átomos que forman doble enlace, el enlace doble, uno de ellos se llama pi. ¿Listo? Uno de ellos se llama pi y el otro se llama sigma. Y cuando hablamos en química de un enlace simple, es decir, un solo enlace, esto se llama sigma. ¿Listo? Por ejemplo, en, en este compuesto de aquí, es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Hay un enlace pi y 3 sigma. Entonces aquí la respuesta correcta sería la letra C. ¿Listo? De esta manera yo puedo determinar, es un poco de teoría. ¿Ya? Letra C. Hay un enlace pi y hay 3 enlaces sigma. ¿Ya? A ver, vamos a pasar al siguiente. A ver, dice, si el átomo de un elemento pesa 1,2 por 10 a la menos 22 gramos, calcular el peso atómico de dicho elemento. Bueno, ahí está 64, 35, 52, 72, 67. Vamos a sacar los datos primero. A ver, nos está pidiendo el peso atómico de dicho elemento, ¿ya? Un átomo, dice. Un átomo de este elemento pesa, dice. Vamos a recordar qué son los átomos, por ejemplo. Aquí yo les voy a poner algunos ejemplos para entender, ¿ya? Vamos a recordar teoría. Por ejemplo, este de aquí. Si yo pongo O, ustedes me van a decir, obviamente, que este es el oxígeno. Y como no tiene nada, se sobreentiende que acá hay uno, acá abajito. Acá se sobreentiende que hay uno. Entonces podemos decir que es un átomo. ¿Un átomo de qué? De oxígeno. ¿Listo? Un átomo de oxígeno. Pero cuando ustedes ven así, O, 2, listo. Aquí dicen que hay 2 átomos de oxígeno. 2 átomos, listo, de oxígeno. ¿Listo? Es lo que están diciendo. Hay 2 átomos de oxígeno. Si yo les pongo un ejemplo aquí, el ácido sulfúrico, por ejemplo. ¿Ya? Esta es una molécula. Aquí les pongo. Listo. Yo les pregunto, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en la molécula? Ustedes me van a decir, 2 átomos de hidrógeno hay, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Me van a decir eso. Los numeritos que están abajo me indican la cantidad de átomos. ¿Listo? Eso estamos recordando un poquito de teoría. Voy a borrar esta parte. Entonces, el ejercicio me plantea eso. Si un átomo de un elemento pesa 1,2 por 10 a la menos 22 gramos, dice. Entonces, eso es lo que tengo que determinar. A ver, vamos a ver un ratito. Ya. Entonces, voy a recordar una equivalencia. Ya en química, eso también ustedes se lo tienen que grabar. Un átomo gramo es equivalente a un mol de átomos. ¿Ya? Repito nuevamente. Un átomo gramo es equivalente a un mol de átomos. Y esto a su vez es equivalente al peso atómico de dicho átomo o elemento, pero en gramos. ¿Listo? Esa equivalencia yo tengo que considerar. Para el caso de las moléculas sería un mol gramo es equivalente a un mol de moléculas y a su vez ya no al peso atómico, sino al peso molecular, pero en gramos. En este caso vamos a trabajar con átomos, ¿listo? Pero es la misma expresión, solamente cambiaría moléculas, ¿ya? Aquí vamos a desarrollar. Decimos lo siguiente. Si un átomo de dicho elemento pesa, aquí está, pesa 1,2 por 10 a la menos 22 gramos. Este peso de aquí me indica su peso atómico. Si fuera un átomo, ¿listo? Me indica el peso, ¿ya? Aquí voy a ponerlo, me indica el peso, pero en gramos. Entonces, de esta equivalencia yo puedo decir lo siguiente, de esta expresión. Fíjate acá.
Un mol de átomos es equivalente a 6,0 por 10 a la 23 átomos. ¿Listo? 6,0 por 10 a la menos 6,0 por 10 a la 23 átomos. ¿Ya? Y esto a su vez es equivalente al peso atómico, ¿no? Entonces, fíjate acá, voy a hacer esta equivalencia para utilizar la regla de 3 simple y eliminar y así obtener el peso atómico. ¿Listo? Aquí digo lo siguiente que hay 72. Realicen el método de la regla de 3 simple. En un atomogramo hay 1,2 por 10 a la menos 22 gramos. Y ahora yo pregunto, en 6 por 10 a la 23 átomos, ¿cuánto será su peso atómico? Es lo que dicen. ¿Y por qué pongo 6,0 por 10 a la 23 átomos? Porque esa es la equivalencia que se utiliza para los elementos, ¿ya? Tienen que considerar esta equivalencia, ¿ya? Esto me sirve para todos los elementos de la tabla periódica, ¿ya? Entonces, a partir de acá yo puedo partir si son 2 átomos o 3 átomos, de acuerdo, si yo puedo obtener. Entonces, realizo la operación, multiplico este por este, así de cruzado, y ustedes se van a dar cuenta si multiplican 6 por 1,2, multiplicado por los exponentes también, al final les va a dar que el peso atómico es 72. A ver, compruébenlo, a ver, ahorita mismo, compruébenlo. Y ustedes me dan el visto, a ver si no hay un error ahí, ¿ya? Obviamente, aquí multiplicando 1,2 por 6, ¿cuánto le está? 7,2 parece que les da, ¿verdad? 7,2. Y ahora, resten, esto pasa, a ver, si multiplican ustedes esto, les va a salir así, mira. O sea, multiplicando esto les da 7,2 les da. Por 10, a ver, sumen, menos 23, menos 22, mejor dicho, menos 22 más 23, les va a salir 10 a la 1, ¿no? Para eliminar esto simplemente digo 72. Y esa sería la respuesta, ¿ya? No nos hagamos problemas con eso. Pues aquí la respuesta sería la letra D, ¿no? La letra D. Estoy multiplicando estas expresiones y los divido entre esto. Obviamente esta es la unidad, ¿no? Y esto se eliminan unidades, al final te quedan unidades de gramos, ¿no? 72 gramos de peso atómico. ¿Ya? ¿Hay preguntas? A ver, no hay preguntas. No hay preguntas, pasamos al siguiente. Yo les voy a dar un ejercicio, les he escogido un poco más sencillos porque yo sé que lo pueden hacer, ¿ya? A ver, vamos a pasar a la siguiente, a la pregunta 8. Esta es otra de las preguntas que les pueden venir. El porcentaje en peso del azufre en el ácido sulfúrico es, dice. Nos está pidiendo el porcentaje en peso del azufre, es decir, de este de aquí. ¿Ya? De eso nos está pidiendo. ¿Qué porcentaje de peso está dentro de la molécula del ácido sulfúrico? Obviamente todo representa el 100%. Todo esto representa el 100%. Pero yo quiero saber en porcentaje solamente del azufre. ¿Listo? Eso me está preguntando el ejercicio. Ahí tienen las alternativas. Vamos a desarrollar. Vamos a los datos, por ejemplo. ¿Ya? Nos está pidiendo el porcentaje de peso del azufre, es lo que tengo que hallar acá. ¿Ya? Porcentaje de peso del azufre. Esto significa WS, significa peso del azufre, ¿ya? Con esta formulita yo voy a determinar. Porcentaje de peso es igual al peso de X, en este caso estoy poniendo de cualquier elemento, ¿listo? De cualquier elemento, pues un elemento X, ¿no? El peso de cualquier elemento sobre el peso molecular. Aquí una rayita tienen que poner, una M y una rayita, ¿ya? Sobre arriba. Eso significa peso molecular por 100. Por 100. Entonces utilizo esta fórmula. Ustedes también pueden grabarse.
¿Ya? Luego vamos a entrar al desarrollo. Quiero que te des cuenta, la misma fórmula estoy utilizando. Este es peso molecular. ¿Cómo yo determino el peso molecular? Te vas a dar cuenta. Esto, obviamente el peso, lo voy a determinar de esto y el peso molecular. Quiero que te des cuenta. Mira acá. Voy a deslogar uno por uno. A ver qué ha pasado. Internet está inestable, dice. A ver un ratito. Ya. Voy a deslogar uno por uno. Aquí yo tengo una molécula de ácido sulfúrico. Por eso estoy poniendo un mol gramo. Un mol gramo de ácido sulfúrico. ¿Por qué es una molécula? No hay dos. Si tuviera dos, aquí iría un coeficiente, 2 o 3 o 4, adelante, un número, pues no. Entonces en este caso solamente es uno. Por eso se dice que es una molécula gramo. Fíjate. Con el oxígeno, no, con el hidrógeno, por ejemplo. El hidrógeno tiene dos átomos de hidrógeno. Aquí hay dos átomos. Este numerito me indica la cantidad de átomos. Entonces, su peso del hidrógeno va a ser 2 gramos. ¿Se acuerdan la equivalencia anterior? Decía un átomo, gramo, así más o menos, es equivalente a un mol de átomos. Esa decía la equivalencia. ¿Te acuerdas? Listo. Y esto a su vez era equivalente al peso atómico, pero en gramos. ¿Listo? ¿Y de dónde, profesor, usted sacó 2 gramos? ¿Cuál es su peso atómico del hidrógeno? 1, ¿sí o no? Es 1. Es 1. Entonces, como es 1, ¿cuántos átomos hay? 2. Lo multiplico por 2. Entonces sería 2 gramos. Aquí no hay problema. ¿Listo? Como hay 2 átomos y su peso atómico es 1, por 2 sería 2 gramos. De esa manera. Aquí, por ejemplo, con el azufre. Del azufre, su peso atómico es 32, pero como tiene un átomo solamente, por uno simplemente y te queda pues 32 gramos, ¿no? Con el oxígeno también lo mismo hago. Del oxígeno, ¿cuánto es? 16 su peso atómico, ¿sí? Multiplico por 4, te va a dar 64. Lo mismo hago, ¿ya? 64. Ya tengo los pesos de cada uno. Tengo el peso del hidrógeno, tengo el peso del azufre, tengo el peso del oxígeno. Ya puedo reemplazar eso aquí ya. Aquí ya puedo reemplazar. Pero en este caso del azufre, ¿no? Ya tengo el peso del azufre. Aquí está, es 32. Pero para poder desarrollar necesito hallar el peso molecular. Esta M significa peso, a ver si se lo nota mejor, ¿ah? Peso molecular. ¿Cómo yo obtengo el peso molecular? Entonces, ¿cómo obtengo molecular? ¿Cómo estoy pasando? Listo. Peso molecular. Y esto de aquí es simplemente el peso, ¿no? El peso de cualquier elemento. El peso molecular simplemente se determina sumando todo esto, los pesos de cada elemento, ¿no? Aquí está. ¿Cuánto es 64 más 32 más 2? ¿Cuánto es? Eso te va a dar 98 gramos. Quiere decir que el peso molecular es 98. ¿Listo? Ya tengo el peso del azufre, que es este de aquí, que es 32. Ya tengo el peso molecular también de todo el compuesto. Y lo puedo reemplazar en esta fórmula de aquí. Ya no me hago problemas. Voy a borrar esta parte, ¿ya? Listo. Entonces, ahora esos datos que yo pude obtener, lo voy a reemplazar aquí. Aquí está, el peso es 32. En este caso me está pidiendo del azufre. Y el peso molecular, ¿no? ¿Por qué necesitamos hacer esto? Mira acá. Este peso molecular me representa el 100% de todo el compuesto. ¿Listo? Y esto de aquí me va a representar un porcentaje menos. Un porcentaje menos. No sé cuánto es. Si sé cuánto es el 100%, puedo saber, ¿no?
Si conozco el peso, puedo representarlo con el 100%, lo puedo comparar. Fíjate acá. Simplemente digo porcentaje del peso del azufre es igual a 32 gramos sobre 98 gramos. ¿Listo? Lo multiplico por el 100%, en este caso, ¿ya? Por el 100%. Hago la operación y te va a dar que es 32,65%. Hagan la prueba, a ver. Hagan la prueba. Multipliquen 32% entre 98. Les va a dar 32,65. Profe, y si me pidiera con respecto, si me pide el porcentaje, por ejemplo, del hidrógeno, me dice, del hidrógeno, lo mismo hace, ¿listo? Aquí ya no pondrían 32, aquí pondrían 2, pues, ¿no? Aquí pondrían 2 sobre 98. Esto por 100. Ya no sería porcentaje de peso del azufre, ya sería del hidrógeno, pues, ¿no? Entonces aquí ya sería del peso del hidrógeno. Profe, y mi pedida del oxígeno, igualito. Igualito es. Acá pones porcentaje, obviamente, aquí. ¿Ya? Y ya no pones arriba por 32. ¿Cuánto es su peso del hidrógeno? Del oxígeno, mejor dicho. 64, pues, ¿no? Aquí está 64. Todo eso sobre el 100%. ¿Cuánto es? 98, porque es el peso molecular. Todo eso te va a dar un porcentaje. Y se suman los porcentajes, te va a dar 100%. ¿Listo? De esta manera se puede determinar lo que es el porcentaje de un elemento en un compuesto. ¿Ya? Entonces, la respuesta aquí sería 32,65. ¿No? Vamos a ver, vamos problema, ¿ya? De esta manera se puede determinar. Entonces, la respuesta esta sería. La letra C. ¿Ya? La letra C sería. Pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente, a ver. Se tiene en un cilindro 50 litros de capacidad. Se tiene en un cilindro de 50 litros de capacidad oxígeno si el termómetro indica 27 grados Celsius. Y el manómetro 3 atmósferas está indicando. Determinar la presión que registra el manómetro cuando la temperatura se incrementa a 60 grados Celsius. Bueno, es otro tema de química, también cuando hablamos de termodinámica. A ver, un poquito vamos a recordar, ¿ya? Este es otro tema. Vamos a sacar todos los datos posibles. Aquí hay muchos datos en realidad. Vamos a tratar de sacarlo uno por uno. Se tiene, dice, en un cilindro de 50 litros de capacidad oxígeno, si el termómetro indica, dice, aquí ya me da un valor, temperatura, 27 grados Celsius. ¿Listo? Tengo la primera temperatura. Por eso estoy poniendo acá T1, ¿ya? T1 estoy poniendo ahí. Significa 27 grados Celsius. Si yo, cuando nosotros trabajamos en química, tanto en física también trabajamos esto, cuando trabajamos con temperaturas generalmente lo transformamos en grados Kelvin, ¿no? En este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a convertir la temperatura de 27 grados Celsius a grados Kelvin. Bueno, en este caso simplemente se hace la conversión y sería 300 grados Kelvin, ¿no? Hay problema para convertir. Otro dato que podemos obtener, por ejemplo, es de que el manómetro es lo que me mide la presión, ¿listo? La presión que se da del aire con respecto a la superficie donde está en contacto, ¿no? El manómetro es un instrumento, me indica 3 atmósferas, dice. ¿Listo? Tengo un dato más que son 3 atmósferas. Para yo poder determinar la primera presión, digo lo siguiente, que esta es igual a la presión absoluta. ¿Cómo obtengo la presión absoluta? Presión atmosférica más la presión del manómetro. ¿Listo? La presión absoluta puedo determinarlo por la presión de la atmósfera
más la presión atmosférica. Ya tengo aquí, mejor dicho, ya tengo la presión manométrica. Esto que es 3 atmósferas. Otro dato que puedo tener aquí. A ver, ¿es lo mismo? Aquí simplemente voy a reemplazar ya. ¿Cuánto es mi presión 1? Porque vamos a hablar de presión 2 también. Digo lo siguiente, acá fíjate. Si yo sumo la presión atmosférica y la presión manométrica, me va a dar 4. Y profe, ¿cómo sabe que la presión atmosférica es 1? En química se sobreentiende o consideramos que la presión atmosférica es una atmósfera. ¿Listo? Es una atmósfera. Ya me da la presión manométrica que es 3 atmósferas, simplemente sumo. Quiere decir que la primera presión es de 4 atmósferas. ¿Listo? Hasta ahí. Aquí me da una segunda temperatura, que dice que la temperatura se incrementa en 60 grados Celsius. Listo, simplemente sumo a la temperatura inicial, lo sumo con 60 grados Celsius. Esto me va a dar 87 grados Celsius. ¿Listo? No recuerdas cómo se convierte, aquí te estoy dando ya un ejemplo. ¿Listo? Te estoy poniendo, por ejemplo, si tú quieres convertir de grados Celsius a Kelvin, simplemente dices lo siguiente. Colocas el número que está en grados Celsius, en este caso es 87, y le agregas pues 273. Esto te va a dar obviamente 360 grados Kelvin. ¿Listo? De esta manera se puede convertir. Arriba lo mismo. Acá 27, agrégale 273, te va a dar 300 grados Kelvin. No hay problema con eso. ¿Ya? De esta manera se hace la conversión. ¿Ya? Eso también es importante saber y practicar lo que son las conversiones de unidades. Y a veces en los exámenes se presentan esos y ahí nos quedamos. Y ya no damos el siguiente paso. Pues ya tenemos aquí la segunda temperatura que es 360 Kelvin, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué dato más puedo obtener yo? Me está pidiendo la presión 2, pues, ¿no? Cuando la temperatura ya se eleva, bueno. Tengo la presión 1, tengo la presión 2, tengo temperatura 2, tengo temperatura 1. Entonces yo puedo trabajar con una fórmula. Ustedes recordarán en química el famoso pavo y ratón, no sé si recordarán. No sé si les han enseñado de esa manera para recordar la fórmula. Y vamos a recordar eso. ¿Listo? Y justamente de esa fórmula que yo les he dicho acá, esta es presión y este es volumen y esta es una constante, esta es la temperatura y este es N, el número absoluto. De esta fórmula deriva esto. ¿Listo? Cuando se comparan dos fórmulas de esto. Por ejemplo, este es 1 y otro sería similar a esto, pues, ¿no? Presión es igual a R por este y por este. Esto obviamente este es 1 y este es 2. Se hace la comparación de dos sustancias. ¿Listo? De dos sustancias que no va a variar su masa, obviamente. De ahí se deriva esta fórmula que les he puesto. ¿Ya? De ahí deriva. Del famoso pavo ratón. De la ley universal de los gases ideales. ¿Ya? De ahí. Entonces vamos a partir de frente de esta fórmula. Aquí tenemos una equivalencia. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre temperatura 2. ¿Ya? Esta es la ley de Gay-Lussac. Fue presentada por él, ¿no? Ya, a ver. Vamos a despejar. Fíjate aquí. ¿Qué necesito yo determinar? Esta opción, la presión 2. Entonces fíjate acá. Esto que está dividiendo lo paso aquí. Lo paso aquí multiplicando. Entonces te quedaría así. Presión 2 es igual a presión 1
sobre temperatura 1 por temperatura 2. Te quedaría así. Ahora lo voy a reemplazar. ¿Cuánto vale la presión 1? Me voy a ir acá, allá. Como tú has hecho la sumatoria ya de total, la presión 1 sería 4 atmósferas. Sobre temperatura 1. ¿Cuánto es la temperatura 1? Allá, tú aquí has marcado. En Kelvin, 300 grados Kelvin. ¿Listo? Por la temperatura 2. Temperatura 2, ¿dónde está? Temperatura 2, aquí está. 360 grados Kelvin. Aquí está. Kelvin con Kelvin se va y te va a quedar atmósferas. Multiplica 4 por 360 entre 300. Eso te va a dar, obviamente, 4,8 atmósferas. ¿Listo? Esa sería la respuesta. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Y vamos a trabajar, obviamente, con esta ley, ¿no? La ley presentada por la Gay-Lussac. ¿Y de dónde deriva? De la ley universal de los gases ideales, del famoso pavo ratón. De ahí proviene pues, toda esa fórmula. ¿Ya? De ahí nomás se deriva. En realidad tendrías que grabarte solamente una fórmula y el resto se varía, se deriva de ahí nomás. ¿Ya? Son varias fórmulas. Aquí, por ejemplo, no aparece el volumen. ¿Qué pasó con el volumen? El volumen es constante, dice, es decir, no va a variar el volumen, por eso es que se ha obviado. ¿Listo? Bueno, entonces aquí la respuesta sería 4, a ver un ratito. ¿Qué me está pidiendo? A ver. Entonces yo digo, a ver, ¿qué me está pidiendo acá? No es 4,8. Me estoy salteando. 3,8 es. A ver, un ratito. ¿Qué me está preguntando el ejercicio? A ver, ¿dónde está mi pluma? Determinar la presión que registran. Ah, me está pidiendo acá. Del manómetro me está pidiendo. Ya. Me está pidiendo la presión que registra el manómetro. No me está pidiendo la presión 2. ¿Listo? ¿Te recuerdas la primera fórmula? Aquí está, mira. Presión 1 es igual a presión absoluta. Y esto a su vez es presión atmosférica más la presión manométrica. Es decir, me está pidiendo la presión manométrica. Quiero que te des cuenta aquí. Mira. Vamos a hacer esto. ¿Dónde está? Aquí está. De esta fórmula de aquí. A ver, aquí lo voy a copiar ya. Presión 2, ustedes me van a entender porque capaz no me entienden. Presión 2. Voy a copiar lo mismo que está acá. Aquí. De esta fórmula. Presión 2, en este caso es presión 2, sobre la presión absoluta. Es igual a presión absoluta. Y esto a su vez es igual a ¿qué? Presión atmosférica. ¿Listo? Presión atmosférica más la presión manométrica. Esa fórmula está ahí. ¿Listo? Ahora, quiero que te des cuenta esto. Esta presión atmosférica lo voy a pasar aquí, restando. Te quedaría así. Entonces te quedaría que la presión atmosférica, vamos a poner así. Ahora quiero que te des cuenta aquí, mira, acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. La presión 2 y la presión absoluta son iguales, dice. Eso me dice la fórmula. Presión 1, la presión absoluta son iguales. Entonces yo puedo decir que aquí 4,8 de frente voy a poner. 4,8. ¿Listo? Y esto que está la presión atmosférica lo paso al otro lado restando. Tú ya sabes de memoria cuánto es la presión atmosférica. Una atmósfera. Es una atmósfera. Esto sería igual a la presión manométrica, ¿no? A la presión manométrica 2. Eso me está pidiendo. ¿Listo? Entonces, 4,8 menos 1, ¿cuánto te va a dar? 3,8. Aquí está. ¿Listo? Aquí está. Yo me he salteado algunos pasos porque obviamente en la diapositiva ya no me alcanza o no hay espacio. Ya estoy tratando de explicarles cómo he llegado a ese punto. ¿Ya? Aquí me he pasado por alto, me está pidiendo la presión que se registra por la presión manométrica. ¿Listo? No me está pidiendo la presión 2. En este caso sería la presión manométrica 3,8. Bueno, sería la letra A. La letra A. ¿Ya? La letra A sería.
Eso también hay que darnos cuenta. Cuando estamos desarrollando un ejercicio, hay que leer detenidamente y darnos cuenta eso, de qué nos está hablando. Y en este caso yo, por ejemplo, pensé que era la presión 2, pero era la presión manométrica, la presión registrada por un manómetro. ¿Listo? Eso me está pidiendo. Entonces en este caso sería 3,8. ¿Ya? Bueno, pasamos al siguiente. No hay preguntas, ¿no? No hay preguntas. Está aquí. Pasamos a la pregunta 10. ¿Cuál es la masa de 624 litros de gas de butano? Dice. Nos está pidiendo la masa del gas butano, que se encuentra a una temperatura de 27 grados Celsius, a una presión de 900 milímetros de mercurio. Dice. Están las alternativas. Lo mismo, vamos a trabajar. A ver, todos los datos, ¿ya? Todos los datos que hay. A ver, el primer dato que nos está pidiendo es la masa. ¿Cuál es la masa? Dice. Aquí está. El segundo dato que nos da es el volumen. El volumen es de 624 litros de gas de butano. Inclusive ahí nos da la fórmula. Que se encuentra a una temperatura. Tenemos un de temperatura y también nos da como dato la presión, que es 900. Tenemos los datos, tenemos la temperatura, que es 27 grados Celsius. Lo voy a convertir a grados Kelvin. Ya saben cómo convertirlo, ¿verdad? 273 tienen que agregar, ¿ya? Para convertirlo a grados Kelvin. Ya está convertido acá, ya. De 27 grados Celsius a 300 grados Kelvin. ¿Qué dato más tengo? Tengo su peso molecular, es 58. Profe, ¿y cómo lo sacó? Fácil, pues mira acá. Vamos a hacerlo en casita, ¿ya? Eso no lo he hecho. Vamos a copiar la fórmula. Aquí está. Esta es la fórmula del butano. ¿Ya? Así está, ¿no? Ahora yo te voy a preguntar. Del carbono vamos a hablar aquí, ¿ya? Del carbono. Del carbono. ¿Cuál es su peso atómico del carbono que está en la tabla periódica? Si tú miras, tú chequeas, revisas, te vas a dar cuenta que es 12. Y como hay 4 átomos aquí, lo vas a multiplicar por 4, ¿no? Listo. Y eso te tiene que dar un resultado. Aquí, fíjate acá, en el hidrógeno hacemos lo mismo. En el hidrógeno hacemos lo mismo. ¿Cuál es el peso atómico del hidrógeno? 1 en la tabla periódica. Aquí está. ¿Cuántos átomos hay? 10. Listo. Ya hasta aquí lo logré. Entonces, ahora voy a multiplicar. ¿Cuánto es 12 por 4? Te va a dar 48, ¿sí o no? 48 te da. 1 por 10 te va a dar 10 simplemente. Listo. A esto, este resultado, yo le sumo. ¿Cuánto te da? 58, ¿sí o no? Te da 58. Esto de aquí representa mi peso molecular. Es decir, molecular, ¿por qué? Porque es de toda la molécula. ¿Listo? Si quiero hablar del peso atómico de un elemento, por ejemplo, de 4 átomos de carbono, es este de aquí. ¿Listo? Entonces, este representa mi peso molecular. Yo de ahí estoy sacando. Aquí ya lo he sobreentendido. ¿Ya? Entonces, anótense ahí y yo lo voy a borrar. Voy a borrar, ya en la grabación también saldrá, ¿no? De esa manera se puede obtener, ¿ya? Entonces, aquí vamos a borrar, necesitamos espacio. A ver. Listo. ¿Qué datos más tengo aquí? En la pregunta 10. El peso molecular ya tengo. Me estoy olvidando de la presión, ¿verdad? Me he olvidado de la presión, ¿ya? Me he olvidado de la presión.
Vamos a considerar eso también. Aquí está la fórmula que les he hablado. Esta fórmula de aquí. Este es el famoso pavo ratón. P de presión por el volumen que es aquí. Si queremos memorizarlo, lo podemos didácticamente de esta manera, ¿no? Pavo es igual a ratón. ¿Listo? Traten de grabárselo así, se lo van a grabar fácilmente y se van a recordar, ¿no? Aquí, presión por volumen es igual a la constante, ¿listo? De los gases ideales por la temperatura por el número de moles, ¿listo? De esta manera, esta fórmula vamos a utilizar para este caso. Esta es la ley universal de los gases, una ecuación de la ley universal de los gases, ¿no? Fíjate acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Copio lo mismo, presión por volumen es igual a la constante R por la temperatura por, aquí, quiero que te des cuenta. El número de moles, aquí, es igual a la masa sobre el peso molecular. ¿Listo? Es decir, el número de moles es igual a todo esto. Toda esta expresión que está aquí, en lugar de poner N, voy a poner esto de aquí. ¿Listo? Masa sobre peso molecular. ¿Listo? Simplemente estoy reemplazando ahí. ¿Ya? Simplemente estoy reemplazando eso. ¿Ya? De ahí sale eso. De ahí no me estoy inventando. De ahí sale eso. Luego, ¿qué hacemos luego? Me está pidiendo la masa. Justamente por eso es que estoy reemplazando, porque necesito hallar la masa. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos la ecuación. Vamos a despejar. Este peso molecular que está acá dividiendo, lo puedo pasar a este miembro multiplicando, ¿sí o no? Y te queda de esta manera. Esta expresión queda. Y aquí te queda esto. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos dos expresiones. Entonces yo quiero despejar para que solamente me quede M. Y esta R y esta T que están multiplicando lo voy a pasar al otro miembro dividiendo. Y me va a quedar de esta manera. Entonces te quedaría así. Presión por volumen por peso molecular, esto significa, ¿listo? Peso molecular con una línea recta sobre la constante R por T, que es la temperatura, ¿listo? Y esto es igual a M. Ya despejé la ecuación, porque justamente necesito hallar cuánto es la M, ¿no? O la masa. Ahora voy a reemplazar. ¿Cuánto vale mi presión? Aquí no les he puesto aquí, entonces aquí la presión es de 900, pues, ¿no? 900 milímetros de mercurio. Y ahí está. Ese es mi otro dato que me faltaba anotar. Aquí está, la presión ya lo puse en grados. A ver, ¿dónde está? Me estoy equivocando aquí. Estoy poniendo la temperatura aquí, ¿no? Me he confundido aquí, la temperatura estoy poniendo. A ver. Aquí. Van a corregir acá, ¿ya? Aquí van a corregir. Aquí tendría que decir milímetros de mercurio, ¿ya? Otro error de digitación. Esto es milímetros, 900 milímetros de mercurio. ¿Ya? Milímetros de mercurio. Así tendría que decir. Hay un error ahí. Luego el volumen, que es, ¿cuánto? 624 litros. Luego por el peso molecular, que ya obtuvimos que es 58. Aquí está. Luego vamos al denominador. La constante R. ¿Listo? En química esto puede variar. ¿Listo? Pero en este caso la constante va a ser, la constante R va a valer 662,4. ¿Ya? 62,4. Y la temperatura es de 300 grados Kelvin, ya lo hemos convertido. Ya. ¿Listo? Al final se eliminan las unidades y todo esto, te va a quedar en gramos. Ya, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Repasen un poquito de la parte teórica esto, simplemente
Aquí lo que hicimos fue reemplazar los datos, ¿ya? Y R, obviamente, ese valor también no lo tenía, pero ustedes se les voy a poner aquí. El valor de R, la constante R, 62,4. ¿Listo? Obviamente acá hay unas unidades. Por esto, esto y así sucesivamente. Aquí va a entrar el mol por grados Kelvin, y aquí por litros y así. ¿Listo? Esta es una constante, ¿ya? Pero no se complique mucho. ¿Listo? No se complique mucho. Simplemente el dato 62,4 lo estoy reemplazando aquí, que es el valor de la constante. ¿Ya? Eso también tienen que grabarse. Generalmente en los ejercicios de admisión no les vienen, pues, ¿no? Y eso ustedes tienen que grabarse. La temperatura tenemos aquí. Desarrollamos toda esta fracción, multiplicando todo, te va a dar 1740 gramos. ¿Listo? 1740 gramos. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Desarrollando toda esta expresión te va a dar 1740 gramos. Es un poquito complejo, pero raras veces suele venir así ejercicios complejos. Pasamos al siguiente ejercicio. Ya aquí sería la letra C, ¿no? La letra C. La letra C. A ver aquí. ¿Qué nos está pidiendo ahí? Indique la suma de los coeficientes de los productos. Dice, aquí hay una reacción química. A ver, vamos a hacer. Vamos a poner, es el único dato, entonces vamos a poner ese dato, ¿ya? Indique la suma de los coeficientes de los productos, dice. A ver, esta es una reacción química, ¿ya? Esta es una reacción química. A los que están reaccionando se les llama, aquí lo voy a poner, se les llama reactantes. Reactantes. ¿Listo? Así se llaman los que están reaccionando, ¿ya? Y a todo esto, después de la flechita, se le llama productos. Productos se les llama. Se les llama así porque ya surgen de la reacción de dos elementos, pues, de la unión de dos elementos o dos compuestos, ¿no? En este caso, estos dos compuestos han reaccionado y forman este producto. Entonces, aquí la pregunta es, indique la suma de los coeficientes de los productos, dice. ¿Cuáles son esos coeficientes? Los numeritos que van aquí adelante. Pero en este caso no tenemos los numeritos. Entonces, para obtener esos numeritos, nosotros tenemos que balancear la ecuación. Entonces, hay varias formas de balancear la ecuación. Puede ser por el método redox, puede ser por el método del tanteo, por el método algebraico, puede ser inclusive. En este caso podemos hacerlo por el método del tanteo, más rápido, ¿listo? Si no pudiéramos, lo vamos a hacer por el método redox también. Ahí tendríamos que utilizar los estados de oxidación, bueno, de cada elemento, ¿no? Entonces vamos a demorar un poquito más. Hay tres formas de poder balancear una ecuación. En este caso lo vamos a hacer por el método del tanteo, ¿ya? Es como su nombre mismo, tanteo, dice. Es lo que vamos a hacer. Para poder balancear una reacción química, primero se empieza a balancear los no metales, ¿listo? Los no metales, en ese orden. Aunque no hay una ley, pero hay que seguir este orden, si no, nunca nos va a salir el balanceo, ¿listo? Entonces, el primero sería un no metal, luego el metal hay que balancear, luego vamos a pasar por el hidrógeno y concluimos con el balanceo del oxígeno, ¿listo? En ese orden vamos a ir, ¿listo? Tenemos que respetar, si nosotros nos vamos de frente a balancear los oxígenos o los hidrógenos, quizás vamos a demorar mucho más. Entonces, hay que seguir esta regla
esta regla, este orden, mejor dicho, para poder balancear. Entonces vamos a utilizar los no metales, ¿listo? En este caso, aquí tenemos el potasio es un metal, ¿verdad? El potasio y el magnesio, por ejemplo, manganeso. En este caso vamos a utilizar estos de aquí. Si yo pongo acá 2, por ejemplo, si acá hay 2 potasios, en el otro extremo también tiene que haber 2 potasios. Eso se llama balanceo. Si acá hay 4 hidrógenos, en el otro miembro también tiene que haber 4 hidrógenos. A eso yo me refiero cuando hablo balanceo. Entonces voy a trabajar con estos dos primeros, con metales y no metales. En este caso aquí encuentro eso, ¿ya? Por ejemplo, al tanteo, dice, por eso se llama método del tanteo. Entonces cualquier número yo puedo sugerir. En este caso 2 se me ocurre a mí 2. Entonces voy a poner 2 aquí. 2. Listo. Este 2 que yo puse va a afectar al potasio, a todo el compuesto en realidad, a todo, ¿ya? A todos va a afectar, a toditos, a todos los que están involucrados. Entonces ya tengo 2 potasios aquí, ¿ya? En el otro extremo también tengo que tener aquí. Entonces pongo acá. 2, ya tengo 2 potasios. Obviamente este 2 va a afectar al oxígeno y también va a afectar al hidrógeno. ¿Listo? Va a afectar. Luego, fíjate acá, el otro es el manganeso. Le va a afectar aquí, también tiene 2. Aquí, fíjate, está separado del potasio, ¿verdad? Entonces aquí también le voy a poner 2. Si te das cuenta, ya cumplí esta primera parte. Ya balanceé, hay 2 potasios, 2 manganesos, ya están balanceados. ¿Ya? Pero ahora vamos a continuar con el hidrógeno. Quiero que te des cuenta aquí el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? 2. Aquí en este extremo tengo 2. Y aquí, mira, acá fíjate, este 2 ya le afectó aquí. Serían 2, serían 4, pues, ¿no? Ya tengo 4 ya. ¿Qué puedo hacer aquí? A ver, aquí tengo 2 más 2 serían 4. Aquí si yo le pongo 4, mejor si lo multiplico por 2, ya estaría balanceado, ¿verdad? 2 por 2 sería 4, ¿no? Y aquí tengo 2 y aquí tengo 2. Listo, no hay problema. Ahora con respecto al oxígeno. Con respecto al oxígeno. Aquí tengo 4 oxígenos más 8 oxígenos. ¿Cuánto sería? 12 oxígenos, ¿verdad? Tengo 12 oxígenos. Tendría 12 oxígenos en los reactantes. Aquí también en los lados de los productos tengo que tener así. Aquí tengo 4, aquí tengo 4, más 2, aquí tengo 2, más otros 2 tengo aquí, y aquí tengo 1. Si yo sumo esto de aquí me va a salir 9, ¿verdad? 9. No encaja algo, ¿verdad? Aquí hay 12 y aquí hay 9. Entonces yo tengo que hacer algo ahí para poder cumplir esto. A ver, si yo le pongo aquí, a ver, si yo le pongo 3 aquí. A ver, ¿cuánto sería? Eso se llama tanteo, ¿no? 2 por 3, aquí ya sería 6. ¿Listo? Aquí ya no sería 2, obviamente. Aquí sería, a ver, aquí sería 6. Listo. Ya tengo aquí 10, tengo 10, 12, 13, se pasó, pues. Se pasó. 1 se pasó, ¿no? Aquí se pasó 1, aquí tengo 1 de más tengo. Entonces, en ese caso, ¿qué haría? A ver, vamos a probar con esto. Ya vamos a probar con esto. ¿Qué pasaría si yo pongo acá? A ver. ¿Qué pasaría si yo pongo 3 acá? Aquí tendría, eso se llama método por el tanteo, ¿ya? Eso se hace al tanteo, como su nombre mismo dice. Hay que tratar de jugar con los números. A ver, ya le cambié 3, obviamente al hidrógeno le afectó, pues, ¿no? Aquí ya tendría 6 hidrógenos, ¿sí? 6 hidrógenos. 2 por 3 serían 6.
Aquí tendría que haber 6 hidrógenos también. Aquí ya tengo 2. Aquí tengo 2. Serían 4, pues, ¿no? Pues aquí tengo 6. Aquí tendría que poner 2, pues, ¿no? 2 por 2, 4. Más 2 serían 6. Ya está completo ya. A ver, aquí cuántos oxígenos tengo. Voy a hacerlo de nuevo. Parece que ya lo balanceé ya. A ver, vamos al último. ¿Cuántos oxígenos tenemos? Aquí, fíjate, 2 oxígenos por 3, ¿cuánto sería? 6 oxígenos ya tenemos. Aquí tenemos 8. 8. Serían 14, ¿verdad? 14 oxígenos en el lado de los reactantes. Aquí también vamos a hacer lo mismo. Voy a borrar todo, ¿ya? Voy a borrar todo y de nuevo vamos a empezar. Ya los puse obviamente al azar, ¿no? Al tanteo, como se dice, los coeficientes. A ver aquí, 2 por 2 sería 4, más aquí hay 2 oxígenos también. Aquí hay 6 oxígenos. Aquí hay 2 oxígenos. Listo. Vamos a sumar cuántos hay. Aquí hay 10, hay 14. ¿Listo? Hay 14 oxígenos. Quiere decir que acá hay 14, 14. Ya está ya balanceado la ecuación. Ya. Entonces, puedo decir que la ecuación está balanceada por el método tanteo. Listo. Voy a borrar todo esto. Borro todo esto. Listo. Los coeficientes se quedan ahí, pues, ¿no? Obviamente. Eso también ya borro, ya no me sirve. ¿Listo? Me estabas apoyando con esto. Voy a borrar todo esto. Listo. La pregunta, ¿qué dice ahora? Indique la suma de los coeficientes de los productos. Aquí está. Entonces tengo que sumar 2 más 2 más 3 y más 2. ¿Cuánto es? Desarrollo, ahí está. Este es el resultado. ¿Listo? La sumatoria de los coeficientes en el lado de los productos va a ser 2 más 2 más 3 y más 2 sería 9. ¿Listo? Esta sería la respuesta. Entonces la respuesta a la pregunta 11 sería la letra D. ¿Listo? La letra D. A ver, no hay preguntas, ¿no? Hasta aquí no hay preguntas. Entonces, así se trabaja de esta manera cuando hablamos de reacciones químicas, ¿ya? Otra manera de poder balancear esta ecuación podría ser por el método redox, pues, ¿no? Todo por oxidación, reducción, ¿no? También lo podrían hacer, ¿listo? Entonces, en este caso yo lo traté de hacer por tanteo porque estaba sencillo el balanceo por tanteo, ¿listo? A veces, por tanteo suele un poquito complicarse. Ahí podríamos aplicar el método algebraico. El método algebraico también es efectivo, ¿no? O el método redox también. ¿Listo? A ver, vamos a seguir al siguiente ejercicio, ¿ya? A ver, dice, se tiene 196 gramos de ácido sulfúrico en 1 litro de soluciones. Hallar la molaridad de las soluciones. Bueno, voy a hacer esto más y ustedes van a hacer un ejercicio, ¿ya? No sé si nos alcanzará, creo que tenemos 5 minutos. Uno sencillo les voy a dar, ¿ya? Un ejercicio sencillo para que desarrolle. Se tiene 196 gramos de ácido sulfúrico en 1 litro de solución. Hallar la molaridad, dice. Datos. Tenemos masa, tenemos volumen y tenemos la concentración, que es molaridad, ¿ya? De una solución. Datos. Supongamos que este es el ácido sulfúrico, ¿ya? Está en un vaso de precipitado. Los datos que nos da es que tiene una masa de 196 gramos. ¿Qué más? Un volumen de 1 litro. ¿Qué más? Su peso molecular es 98. Profe, ¿dónde sacó eso? Lo mismo que hice anteriormente, ya de la fórmula que aquí. Voy a necesitar mi peso molecular. Un ratito, ahí, ¿qué pasó? Ahí está. Aquí está. De aquí saco. Ya lo voy a hacer nuevamente, ¿ya? Lo más rápido posible. Aquí tengo 2 átomos de hidrógeno. Aquí tengo azufre y aquí tengo oxígeno. Creo que lo he hecho con un ejercicio pasado. A ver aquí.
Vamos a hacerlo nuevamente. ¿Cuánto es el peso atómico del hidrógeno? 1, ¿sí? ¿Cuántos átomos hay ahí? 2. Lo multiplico por eso. ¿Del azufre cuánto es? 32. Ya, por 1 lo multiplicas. ¿Listo? Y aquí 16 por 4. ¿Listo? A la multiplicación de estos de aquí, obviamente te va a dar un resultado. ¿Listo? Aquí te va a dar 2, por ejemplo. Aquí te va a dar 32. 32. ¿Y aquí cuánto te da? Te da 64. Son. Aquí sería 4, 5, 6. No falta algo acá. Sumando esto te da 8. Y aquí te da 9. Listo. Este de aquí sería el peso molecular. ¿Listo? De esa manera saco. De ahí saqué pues, la fórmula aquí. Nuevamente. ¿Ya? Vamos a aplicar esta fórmula, ¿ya? El número absoluto es igual a la masa sobre el peso molecular. Aquí. Ahí está. Número absoluto es igual a la masa sobre el peso molecular. Creo que esta fórmula ya lo vimos en la anterior. La masa, ¿cuánto es? 196, acá lo reemplazo. ¿Cuánto es el peso molecular? 98, de aquí lo saqué. ¿Listo? Entonces, mi número absoluto es 2. Aquí. Voy a borrar esta parte, ya no se nota. Voy a borrar todo esto de acá. El garabato. Entonces, hay otra formulita. A ver, ¿dónde está? Entonces yo digo, la molaridad, aquí, no vamos a confundir con el peso molecular, ¿ya? La molaridad es igual al número absoluto sobre el volumen de la solución. ¿Listo? Ya tengo el número absoluto, que esto es de aquí, 2. ¿El volumen de la solución cuánto es? 1. ¿Listo? Eso lo reemplazo aquí. Entonces, aquí está, por ejemplo. Ya lo reemplacé ya. El número absoluto es 2 y el volumen de la solución es 1 litro. Entonces, la concentración va a ser 2 molar. ¿Listo? La concentración es 2 molar. 2 molar. ¿Listo? No vamos a confundir esta M con este de aquí, ¿ya? No confundamos. Este es peso molecular con una linita, por eso les he puesto arriba. Y este de acá significa molaridad, ¿ya? Molaridad. Entonces la concentración sería 2 molar. Bueno, chicos, hasta aquí. Hasta aquí. A ver, les voy a dar un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio para que ustedes practiquen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está la práctica. Nos hemos quedado en la pregunta 12, ¿verdad? Ya. Vamos a hacer la... A ver qué he hecho, qué he hecho. Y ahí está. Vamos a hacer la pregunta número 13. A ver, háganlo ustedes. Le voy a hacer un poquito de zoom. Está sencillo el ejercicio. Tiene que ver con teoría atómica. El ejercicio 13 dice, la suma de los números de masa de dos isótopos es 62, dice. Si la suma de sus neutrones es 30. ¿Qué pasó? Si la suma de sus neutrones es 30, dice. Hallar Z, dice. Entonces yo tengo que saber qué son isótopos, ¿no? A ver, les voy a recordar una formulita, ¿ya? Les voy a recordar, a ver, traten de desarrollarlo. Número de masa es igual a número atómico más N. A ver, traten de desarrollar eso. A ver, en estos minutos que nos quedan. A ver, comprueben que sale 16. A ver, traten de desarrollarlo.
A ver, les voy a dar 2 minutos, ¿ya? 2 minutos, suficiente, creo. A ver, 2 minutos les doy, ¿ya? Mientras ustedes van desarrollando. ¿Lo hicieron o no? A ver, escriban al chat si ya lo sacaron, ya lo pudieron hacer. A ver, ¿recuerdan eso? A ver, traten de practicar ese ejercicio. ¿Lo sacaron o no lo sacaron? A ver, con esto termino ya. El resto ya obviamente les voy a dejar a ustedes para que desarrollen. Hay parte teórica también, ¿ya? La parte teórica. Aquí con esto termino yo la clase. A ver, dice la suma de los números de masa de dos isótopos. Dice. ¿Y qué son los isótopos? Simplemente son átomos que tienen la misma cantidad de, o mejor dicho, la misma cantidad de número atómico, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo X, por ejemplo, y aquí tengo otro átomo, Y, por ejemplo, ¿ya? Su número atómico es Z aquí. Y acá también va a ser Z. ¿Listo? Supongamos que Z vale 10. Una suposición nomás ya. Acá también tiene que valer 10. ¿Listo? Eso significa isótopos. ¿Ya? Isótopos. Que sus números atómicos son iguales. Pero su número de masa, que está por aquí, son diferentes. Por eso le voy a llamar masa atómica 1, masa atómica 2. ¿Listo? Y sus números de neutrones también van a ser diferentes. Aquí 1 y aquí 2. ¿Listo? Entonces yo puedo decir lo siguiente, de esta fórmula de aquí. Masa atómica es igual a Z más N, ¿no? Entonces fíjate lo que voy a hacer. Dice, la suma de los números de masa de dos isótopos es 62, dice. Números de masa, dice acá, mira. A1 más A2. ¿Listo? ¿Cuánto es? Es 62. Ahí está, 62. Si la suma de los neutrones es 30, dice allá, también aquí. N1 más N2. Este es igual a 30. ¿Listo? Y esto tengo que aplicarlo. Por ejemplo, la suma de estos aquí lo puedo reemplazar. La suma de esto aquí. Pero de Z me falta. Fíjate acá. Dice que son isótopos. Allá Z y Z son iguales. Acá no va a variar. Entonces puedo decir así. Z más Z. Como son iguales, pongo lo mismo. Pues. Z más Z iguales a 2Z. ¿Sí o no? Entonces voy a reemplazar acá. ¿Cuánto es la masa?
62 igual a 2z más, ¿cuánto es la sumatoria de los neutrones? 30. Esto lo puedo pasar al otro lado, restando. 62 menos 30. Ahí ya ustedes lo escriben bien. Este es igual a 2z. 2z. ¿Listo? Aquí le sale 32. 32 entre 2, ¿cuánto es? Z sería igual a 16. ¿Listo? De esta manera se puede demostrar. ¿Ya? Bueno, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. La 14, la 15. Si tienen algún problema, me escriben al WhatsApp. ¿Listo? Preguntando, yo les voy a contestar también, ¿ya? Entonces, creo que ahí ya el resto ya sigue pura teoría. Ya van a recordar un poquito de teoría. Bueno, eso sería todo, chicos. Ya el video que se ha grabado, no el ejercicio 1 específicamente, ni el 2, a partir del 3, porque me he olvidado grabarlos, ¿ya? Bueno, nos vemos hasta la siguiente clase, que es el día jueves. Otra vez vamos a entrar con miscelánea, ¿ya? Miscelánea, es lo que quieren, pues es lo que nos han dicho, que debemos hacer una variación de los diferentes temas, porque su examen me parece que es en julio. Entonces ya no tenemos mucho tiempo. Cada 2 o 3 clases más haremos. Simplemente repasar, ¿ya? Tratar de repasar y hacer. Traten de desarrollar estos ejercicios, jóvenes. Traten de desarrollarlos. ¿Tienen dudas? Escríbanme, yo les puedo ayudar ahí, ¿ya? Nada más. Unas buenas noches y que descansen, ¿no? Nos vemos, les voy a cortar. Nos vemos, chicos, nos vemos. Hasta luego, profesor. Nos vemos, hasta luego, hasta luego.